El grito de Laura resonó por todo el pasillo universitario como una bofetada en el silencio. Mateo se quedó paralizado con sus libros en las manos cuando escuchó esas palabras desesperadas salir de la oficina del profesor Hernández: por favor, pare. Lo que Mateo no sabía era que acababa de ser testigo del primer indicio de algo mucho más siniestro. Porque cuando Laura desapareció 3 meses después y él encontró los documentos que ella había escondido, descubriría una red criminal que operaba en universidades de todo el país. Esta es la historia real de cómo un estudiante universitario destapó una conspiración que cambiaría todo lo que creía saber sobre su universidad, y casi le cuesta la vida. Si alguna vez has sospechado que algo no estaba bien pero no sabías si actuar, esta historia te va a dejar con la piel de gallina. Todo había comenzado 3 meses atrás, el primer día del semestre de otoño. Mateo Ramírez, estudiante de 4º año de comunicación social, llegó temprano a su clase de ética periodística. Era una materia que había estado posponiendo, pero que necesitaba para graduarse. El aula 204 del edificio de Humanidades tenía ese olor característico a tiza y libros viejos que siempre lo tranquilizaba. Se sentó en su lugar habitual, tercera fila, al lado de la ventana. Le gustaba poder mirar hacia afuera cuando las clases se ponían densas, observar a los estudiantes caminar por el campus, los árboles que cambiaban de color con las estaciones. Era su mecanismo de escape. Buenos días, jóvenes, resonó la voz del profesor Hernández cuando entró al aula. Era un hombre de unos 50 años, alto, de complexión robusta, con una barba cuidadosamente recortada que le daba un aire distinguido. Su reputación lo precedía: doctor en comunicación, con varios libros publicados, es director de un periódico importante. Los estudiantes lo respetaban, incluso lo admiraban. Espero que estén listos para un semestre desafiante. La ética no es un tema que se tome a la ligera en nuestra profesión, continuó, paseando su mirada por el aula. Ustedes serán los comunicadores del futuro, los guardianes de la verdad. Su responsabilidad es inmensa. Mateo tomaba notas diligentemente cuando una chica entró al aula, claramente tarde y visiblemente nerviosa. Era Laura Montenegro, una estudiante de 2º año que Mateo conocía de vista pero con quien nunca había hablado. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo desprolija, llevaba una mochila que había visto mejores días y su expresión era de disculpa pura. Lamento llegar tarde, profesor, murmuró, buscando un asiento libre. El profesor Hernández detuvo su explicación y la observó con una intensidad que hizo que Mateo se sintiera incómodo. No era la mirada molesta que uno esperaría hacia un estudiante que interrumpe la clase. Era algo diferente. Algo que no supo cómo catalogar en ese momento. No se preocupe, señorita Montenegro. Laura Montenegro, señorita Montenegro. Tome asiento y trate de no volver a interrumpir. Pero su tono no era severo. Era casi amable. Demasiado amable. Laura se sentó en la segunda fila, directamente en el campo de visión del profesor, y Mateo notó cómo los ojos de Hernández regresaban hacia ella con frecuencia durante el resto de la clase. Al principio no le dio mayor importancia. Los profesores siempre miraban más a algunos estudiantes que a otros. Tal vez Laura le recordaba a alguien o simplemente había algo en su presencia que captaba la atención. Pero conforme pasaron las semanas, Mateo comenzó a notar un patrón que lo inquietaba cada vez más. El profesor Hernández tenía una manera particular de dirigirse a Laura. Cuando hacía preguntas generales a la clase, invariablemente terminaba pidiendo la opinión específica de ella. ¿Qué piensa usted, señorita Montenegro?, se había convertido en una frase recurrente. Al principio, Laura respondía con entusiasmo, claramente complacida por la atención. Pero gradualmente, Mateo notó que sus respuestas se volvían más cortas, más evasivas. Era como si estuviera tratando de pasar inadvertida, pero el profesor no se lo permitía. La primera señal de alarma real llegó durante la 3ª semana de clases. Mateo había olvidado su cuaderno y regresó al aula después del receso para buscarlo. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar voces adentro. Reconoció inmediatamente la voz del profesor Hernández, pero había algo en su tono que era diferente al que usaba durante las clases. Laura, tu último ensayo mostró mucho potencial,
pero creo que necesitas orientación adicional, decía con una voz más suave, casi íntima. ¿Por qué no vienes a mi oficina mañana? Podemos revisar tu trabajo con más detalle. Profesor, no creo que sea necesario. Puedo mejorarlo por mi cuenta, respondió Laura, y Mateo detectó algo extraño en su voz. ¿Nerviosismo? ¿Incomodidad? Insisto. Un talento como el tuyo no debe desperdiciarse. Además, tengo algunos contactos en medios que podrían interesarte para tus prácticas profesionales. Pero eso lo discutimos en privado. Mateo empujó cuidadosamente la puerta y entró, fingiendo que acababa de llegar. Disculpe, profesor. Olvidé mi cuaderno. El profesor Hernández se giró hacia él con una expresión que Mateo no pudo descifrar completamente. ¿Molestia? ¿Sorpresa? Por supuesto, señor Ramírez. Tómelo. Laura aprovechó la interrupción para salir rápidamente del aula, evitando el contacto visual con ambos. Mateo recogió su cuaderno y salió también, pero no pudo quitarse de encima la sensación de que había interrumpido algo que no debía haber estado sucediendo. Los días que siguieron fueron como ver una película en cámara lenta, donde cada escena confirmaba sus peores sospechas. Laura comenzó a llegar tarde a clases con más frecuencia, siempre con alguna excusa sobre trabajo o problemas familiares. Mateo se enteró por casualidad, durante una conversación en la cafetería, de que Laura trabajaba de mesera en las noches para costear sus estudios y ayudar a su familia. Es una chica muy trabajadora, comentaba Ana, una compañera de clase. Siempre está estresada por el dinero. Su beca cubre la matrícula, pero necesita mantener un promedio alto para no perderla. Esa información se instaló en la mente de Mateo como una pieza clave de un rompecabezas siniestro. Laura necesitaba mantener buenas calificaciones. El profesor Hernández era conocido por ser exigente con las notas. Y ahora, súbitamente, parecía muy interesado en ayudarla con tutorías privadas. La siguiente vez que prestó atención específica al comportamiento del profesor durante la clase, lo que vio lo perturbó profundamente. Hernández tenía una manera de mirar a Laura que era completamente diferente a cómo miraba al resto de los estudiantes. Sus ojos se demoraban en ella cuando escribía en el pizarrón, cuando se inclinaba a recoger algo que se le había caído, cuando levantaba la mano para participar. Pero lo más inquietante era la reacción de Laura. Ya no participaba voluntariamente en clase. Mantenía la cabeza gacha la mayor parte del tiempo, y cuando el profesor la llamaba directamente, sus respuestas eran mecánicas, como si las hubiera ensayado. Durante un receso, Mateo se acercó a ella. «Hola, Laura. ¿Cómo vas con la clase?» Ella levantó la vista, sorprendida por el acercamiento. «Bien, creo». «Es una materia difícil». «Sí, el profesor Hernández tiene fama de exigente. Pero he notado que últimamente parece interesado en ayudarte». La expresión de Laura cambió instantáneamente. Una sombra cruzó por su rostro y sus ojos se desviaron nerviosamente. «Es solo porque necesito mejorar mis notas», murmuró. «Tengo que mantener mi beca». «Claro, entiendo. Solo quería que supieras que si necesitas ayuda con los ensayos o algo así, puedes contar conmigo. Llevamos más tiempo en la carrera y sabemos cómo manejar a los profesores difíciles». Por un momento, pareció que Laura iba a decir algo. Sus labios se abrieron ligeramente y sus ojos lo miraron con una expresión que Mateo interpretó como un grito de auxilio silencioso. Pero entonces negó con la cabeza. «Gracias, pero estoy bien. El profesor Hernández está siendo muy generoso con su tiempo». La forma en que dijo generoso hizo que a Mateo se le revolviera el estómago. Las tutorías se volvieron más frecuentes. Mateo comenzó a notar que Laura se quedaba después de casi cada clase y cuando el aula se vaciaba, el profesor cerraba la puerta. Al principio, las sesiones duraban 15 o 20 minutos. Pero gradualmente, fueron extendiéndose. Una tarde, Mateo decidió quedarse en los alrededores del edificio bajo el pretexto de estudiar en la biblioteca. Cuando vio a Laura salir de la oficina del profesor, 1 hora y media después del final de la clase, su aspecto lo alarmó. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando, y su ropa estaba desarreglada de una manera que no parecía accidental.
Laura la llamó suavemente cuando pasó cerca de donde él estaba sentado. Ella se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. Mateo, no te vi ahí. ¿Estás bien? Te ves alterada. Solo estoy cansada. Las tutorías son intensas. Se alejó rápidamente, pero no antes de que Mateo notara algo que lo dejó helado. Tenía una marca rojiza en el cuello, apenas visible bajo el cuello de su blusa, pero definitivamente ahí. Esa noche, Mateo no pudo concentrarse en nada. Le daba vueltas en la cabeza a todo lo que había observado durante las últimas semanas. Las miradas prolongadas del profesor, la transformación de Laura de una estudiante participativa a una joven asustada y evasiva, las tutorías cada vez más largas y ahora esa marca en su cuello. Decidió hablar con su compañero de cuarto, Carlos, quien estudiaba psicología. Creo que uno de mis profesores está, no sé cómo decirlo, abusando de su posición con una compañera de clase. Carlos, que estaba estudiando para un examen, levantó la vista de sus libros. ¿Cómo que abusando? Mateo le contó todo lo que había observado, tratando de ser lo más objetivo posible. Carlos lo escuchó con creciente preocupación. Eso suena a acoso, hermano. Clásico caso de abuso de poder. El profesor tiene control sobre las calificaciones de ella y aparentemente está usando eso como palanca, pero no tengo pruebas. Solo son observaciones. Las observaciones de comportamiento son evidencia válida. El problema es que estos casos son difíciles de probar porque suceden en privado y las víctimas a menudo no se atreven a hablar por miedo a las represalias académicas. ¿Qué crees que debería hacer? Carlos se quedó pensativo por un momento. Idealmente, ella debería reportarlo. Pero si no se siente capaz, podrías hablar con el coordinador académico o con servicios estudiantiles. También podrías tratar de acercarte más a ella, ganar su confianza, para que se sienta segura de hablar. Pero acercarse a Laura resultó más difícil de lo que Mateo había imaginado. Ella había comenzado a evitar cualquier interacción social. Ya no almorzaba en la cafetería con el resto de los estudiantes de comunicación, llegaba justo a tiempo a las clases y se iba inmediatamente después, excepto cuando se quedaba para las famigeradas tutorías. Mateo decidió cambiar de estrategia. Comenzó a prestar atención no solo a Laura y al profesor Hernández, sino a todo el entorno de la clase. Y fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto. No era la única estudiante que recibía atención especial del profesor. Había otra chica, Sofía, de primer año, tímida y callada, que también había comenzado a quedarse después de clases ocasionalmente. Y como Laura, había experimentado un cambio gradual en su comportamiento. Su participación en clase había disminuido, parecía constantemente nerviosa, y Mateo había notado que sus manos temblaban cuando el profesor se dirigía directamente a ella. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Esto no era un incidente aislado. Era un patrón. Decidió documentar todo. Comenzó a llevar un registro detallado de cada interacción que observaba entre el profesor Hernández y las estudiantes. Las fechas, los horarios, los comportamientos, las reacciones. Se sentía como un detective, pero uno que investigaba un crimen que no sabía cómo denunciar. Durante la quinta semana de clases, sucedió algo que confirmó sus peores temores. Era un viernes por la tarde y Mateo había decidido quedarse a estudiar en la biblioteca hasta tarde. Alrededor de las 7 de la noche, decidió salir a tomar aire fresco y caminar un poco por el campus. El edificio de Humanidades estaba prácticamente vacío, con solo algunas luces encendidas en las oficinas de los profesores que trabajaban hasta tarde. Mientras caminaba por el pasillo principal, escuchó voces que venían de la oficina del profesor Hernández. Una de ellas era claramente la de Laura y sonaba agitada. Mateo se acercó cautelosamente. La puerta estaba cerrada, pero había una pequeña ventana de vidrio esmerilado que permitía ver siluetas borrosas adentro. Lo que vio lo hizo sentir náuseas. Había dos figuras muy cerca la una de la otra. Una, claramente más alta y corpulenta, parecía estar inclinada sobre la otra, más pequeña, que parecía estar tratando de alejarse. Las voces se hicieron más audibles. Por favor, profesor, no puedo seguir haciendo esto, era la voz de Laura, quebrada, desesperada. Laura, ya hemos hablado de esto antes. Tu situación académica es precaria.
reprobaste el primer parcial y sabes que mi clase es obligatoria para tu carrera. No puedes darte el lujo de tomar decisiones precipitadas, pero esto no está bien. Yo nunca quisiste que, Laura, tener una oportunidad de salvar tu semestre, asegurar tu futuro. Porque eso es lo que estoy ofreciéndote. Usted sabe que esto no es solo por las calificaciones. Lo que me está pidiendo que haga es lo que necesitas hacer para asegurar tu éxito. Y has estado de acuerdo hasta ahora, ¿no es cierto? Mateo escuchó un sollozo ahogado. Su primera reacción fue irrumpir en la oficina, enfrentar al profesor, proteger a Laura. Pero algo lo detuvo. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su presencia ahí? ¿Y si Laura lo negaba todo por miedo? En lugar de eso, sacó su teléfono y comenzó a grabar el audio de la conversación. Sus manos temblaron tanto que casi se le cae el dispositivo. No quiero que esto continúe, dijo Laura con voz más firme. Voy a hablar con el coordinador académico. La respuesta del profesor fue escalofriante por lo calmada que sonó. Laura, creo que no entiendes completamente tu situación. Si hablas con alguien sobre nuestras sesiones de tutoría, tendrás que explicar por qué tus calificaciones mejoraron tan dramáticamente después de reprobar el primer examen. Tendrás que explicar por qué pasaste tanto tiempo en mi oficina. Y créeme, cuando yo explique que viniste a mi oficina suplicándome por una segunda oportunidad, ofreciéndote hacer cualquier cosa para pasar la materia, bueno, ¿quién crees que van a creer? El silencio que siguió fue aterrador. Mateo podía sentir la desesperación de Laura incluso a través de la puerta cerrada. Además, continuó el profesor con voz aún más suave, perdería tu beca. Tu familia depende económicamente de ti, ¿no es así? ¿Qué les dirías? ¿Qué perdiste tu oportunidad por ser melodramática? Mateo escuchó pasos acercándose a la puerta y se alejó rápidamente, escondiéndose detrás de una columna. Unos minutos después, Laura salió de la oficina. Su estado era peor que nunca. Caminaba como sonámbula, tenía el maquillaje corrido y su ropa estaba visiblemente desarreglada. Cuando pasó cerca de donde él estaba escondido, Mateo pudo ver su expresión completamente. Era la cara de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. La cara de alguien que se había dado cuenta de que estaba completamente atrapada. Los días siguientes fueron un infierno para Mateo. No podía concentrarse en ninguna de sus otras clases, no podía comer bien, no podía dormir. La grabación que había hecho esa noche estaba en su teléfono como evidencia de algo horrible, pero no sabía qué hacer con ella. En la clase de ética periodística, el ambiente había cambiado por completo. Laura faltó a la primera clase de la semana, y cuando finalmente apareció el miércoles, era como ver a un fantasma. Se sentó en la última fila, evitó cualquier contacto visual con el profesor, y salió corriendo en cuanto terminó la clase. El profesor Hernández, por su parte, actuaba con completa normalidad. Sonreía, hacía bromas, impartía su clase sobre ética y responsabilidad periodística con la misma pasión de siempre. La ironía era tan cruel que Mateo sentía ganas de vomitar. Hoy vamos a hablar sobre el abuso de poder en los medios, anunció el profesor ese miércoles, escribiendo el tema en el pizarrón. Es fundamental que como futuros comunicadores entiendan la responsabilidad que conlleva estar en una posición de influencia. Mateo lo miró con una mezcla de horror y fascinación. ¿Cómo podía hablar de abuso de poder mientras estaba ejerciéndolo de la manera más vil posible? El poder corrompe, continuó Hernández, paseándose por el aula con las manos en la espalda. Y el poder sin supervisión corrompe absolutamente. Es por eso que necesitamos mecanismos de control, transparencia y sobre todo, integridad personal. Sus ojos se posaron brevemente en Laura, que mantenía la cabeza gacha, tomando notas mecánicamente. ¿Algún ejemplo que puedan dar sobre abuso de poder en los medios?, preguntó a la clase. Varios estudiantes levantaron la mano y comenzaron a mencionar casos famosos de periodistas que habían manipulado información, editores que habían censurado noticias por presión política, medios que habían difamado a personas inocentes. Excelentes ejemplos, dijo el profesor. Pero hay una forma de abuso de poder que es más sutil, más personal y quizás más dañina porque es más difícil de detectar y denunciar.
Mateo sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿De qué estaba hablando? ¿Era esto algún tipo de confesión perversa? Me refiero al abuso de confianza. Cuando alguien en posición de autoridad usa esa autoridad para beneficio personal, manipulando a personas que dependen de ellos. Es particularmente grave cuando las víctimas son vulnerables económica o profesionalmente. Mateo miró a Laura. Estaba completamente inmóvil, con el bolígrafo suspendido sobre su cuaderno, como si se hubiera congelado. Este tipo de abuso es insidioso porque la víctima a menudo se siente cómplice, cuando en realidad es víctima de manipulación psicológica. El abusador crea una situación donde la víctima siente que no tiene opción, y luego usa esa desesperación para su propio beneficio. La descripción era tan precisa, tan específica, que Mateo se preguntó si el profesor estaba jugando algún tipo de juego psicológico retorcido con Laura. ¿Era esto una forma de tortura mental? Por eso es crucial que como comunicadores desarrollen no solo las habilidades técnicas, sino también una brújula moral inquebrantable. Porque van a encontrarse en situaciones donde tendrán poder sobre otros, y ese poder debe ejercerse con responsabilidad absoluta. Cuando terminó la clase, Laura se levantó tan rápido que su silla se volcó. Salió corriendo del aula sin recoger sus cosas. Mateo las recogió y la siguió. La encontró en el baño de mujeres, llorando desconsoladamente. No entró, pero se quedó cerca de la puerta. Laura la llamó suavemente. «Soy Mateo. Tienes tus cosas aquí afuera». Escuchó que se sonaba la nariz. «Déjalas ahí». «Ya salgo. ¿Estás bien?» Una risa amarga salió del baño. «¿Si estoy bien?» «¿Escuchaste la clase de hoy?» «Sí». «Fue perturbador. Él sabe que yo sé lo que está haciendo. Y yo sé que él sabe que yo sé. Es como un juego sádico». Mateo respiró profundamente. Era el momento de tomar una decisión. «Laura, tengo que decirte algo. Sé lo que te está pasando». El silencio del otro lado de la puerta fue ensordecedor. «No sabes nada», dijo finalmente, con voz temblorosa. «El viernes pasado estaba en el edificio estudiando. Escuché parte de la conversación en su oficina». Más silencio. «Laura, esto no es tu culpa. Y no estás sola». La puerta se abrió lentamente. Laura salió con los ojos hinchados y rojos, pero con una expresión de esperanza tenue. «¿Qué escuchaste exactamente?» Mateo le contó todo lo que había presenciado y grabado. Laura lo escuchó con una mezcla de horror y alivio. «¿Tienes la grabación?» «Sí». «Pero Laura, esto tiene que pararse. Tú no puedes seguir soportando esto, y estoy seguro de que no eres la única». «¿Qué quieres decir?» «He estado observando. Sofía, la de primer año, también está recibiendo atención especial del profesor. Y apostaría a que no son las únicas». Laura se recargó contra la pared como si las piernas no pudieran sostenerla más. «No puedo denunciarlo, Mateo. Si lo hago, pierdo todo. Mi beca, mi carrera, mi futuro. Y él tiene razón, ¿quién me va a creer? Yo he estado yendo a su oficina voluntariamente. Mis calificaciones mejoraron después de empezar las tutorías. Va a parecer que yo lo seduje para conseguir mejores notas, pero eso no es lo que pasó». «¿Cómo lo pruebo?» «Su palabra contra la mía, y él es un profesor respetado con años de trayectoria. Yo soy solo una estudiante de segundo año que necesita dinero». Mateo entendió la trampa en la que Laura estaba atrapada. Era perfecta en su crueldad. El profesor había creado una situación donde ella se sentía cómplice de su propio abuso. ¿Y si no fueras la única que habla? ¿Y si encontramos a otras estudiantes que hayan pasado por lo mismo? Aún así, él tiene poder institucional. Conoce a todos los administrativos, tiene años de estar aquí. Nosotras somos prescindibles». Por primera vez, Mateo entendió realmente la magnitud del problema al que se enfrentaban. No era solo un caso de acoso. Era un sistema completo diseñado para proteger al abusador y silenciar a las víctimas. «Laura, ¿qué vas a hacer?» Ella se quedó callada por un largo momento. «No lo sé. Sinceramente, no lo sé». Los siguientes días pasaron en una espiral de ansiedad y desesperación. Mateo observaba a Laura deteriorarse cada día más. Ya no participaba en nada,
había perdido peso visiblemente y tenía ojeras que ningún maquillaje podía disimular. Las tutorías continuaron, pero ahora Mateo sabía exactamente lo que significaban. Cada vez que veía a Laura entrar a esa oficina, sentía una combinación de rabia e impotencia que lo consumía por dentro. Decidió investigar por su cuenta. Comenzó a hablar discretamente con estudiantes de semestres anteriores, preguntando sobre sus experiencias con el profesor Hernández. Lo que descubrió lo dejó helado. Un estudiante que había tenido clases con él el semestre anterior le contó que había reprobado la materia después de malentender las expectativas del profesor para las tutorías privadas. Otra mencionó que había cambiado de carrera después de tener problemas con el profesor, sin dar más detalles. Pero la conversación más reveladora fue con Andrea, una estudiante de quinto año que estaba a punto de graduarse. El profesor Hernández, dijo cuando Mateo mencionó su nombre. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. He escuchado que es un profesor muy dedicado. Andrea miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlos. Mira, no sé qué hayas escuchado, pero te voy a dar un consejo, mantente alejado de él. Y si tienes amigas en sus clases, diles que tengan cuidado. ¿Qué quieres decir? No puedo decir mucho más. Pero digamos que no todas las estudiantes que han tomado sus clases tienen recuerdos agradables de la experiencia. ¿Alguna vez alguien ha reportado? ¿Reportado qué? ¿Que un profesor respetado les dio atención extra? ¿Que las invitó a su oficina para tutorías? No hay nada que reportar, oficialmente. La manera en que dijo oficialmente le hizo entender a Mateo que había mucho más debajo de la superficie. Andrea, si supieras de alguien que está pasando por una situación difícil con él, ¿qué le aconsejarías? Ella se quedó pensativa por un largo momento. Le diría que documentara todo. Fechas, horarios, conversaciones. Y que nunca estuviera sola con él sin testigos o una puerta abierta. Pero sobre todo, hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si continuar o no. Le diría que no es su culpa, sin importar lo que él le haga creer. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las palabras de Andrea resonaban en su cabeza como una campana de alarma. No es su culpa, sin importar lo que él le haga creer. ¿Cuántas estudiantes había manipulado el profesor Hernández a lo largo de los años? ¿Cuántas habían sufrido en silencio, convencidas de que eran cómplices de algo que nunca quisieron? Decidió que tenía que hacer algo más activo. No podía simplemente observar mientras Laura se desintegraba frente a sus ojos. Al día siguiente, llegó temprano a la universidad y se dirigió a la oficina de servicios estudiantiles. Era un edificio pequeño y acogedor, con carteles sobre salud mental, becas y recursos para estudiantes. En el mostrador de recepción había una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, tengo una pregunta hipotética. Si un estudiante sospechara que otro estudiante está siendo acosado por un profesor, ¿cuál sería el protocolo? La mujer, cuya placa la identificaba como María González, coordinadora de bienestar estudiantil, inmediatamente se puso seria. Es una pregunta muy importante. ¿Se trata de una situación real? Es complicado. No estoy seguro de si la persona afectada querría reportarlo. Entiendo. Bueno, en primer lugar, cualquier estudiante puede reportar una situación de acoso, incluso si no es la víctima directa. Tenemos protocolos estrictos para investigar este tipo de denuncias. ¿Y qué pasa con el profesor durante la investigación? Depende de la gravedad de las acusaciones. Podríamos suspenderlo temporalmente, reasignar sus clases o tomar otras medidas cautelares. La prioridad siempre es proteger al estudiante. ¿Y si la estudiante tiene miedo de las represalias? Si depende de aprobar esa clase para mantener su beca, María se inclinó hacia adelante con una expresión de genuina preocupación. Esas son exactamente las razones por las que tenemos estos protocolos. Ningún estudiante debería sentirse atrapado en una situación de abuso porque depende académicamente del abusador. Podemos ofrecer transferencias de clase, protección académica, apoyo psicológico, pero ¿funcionan realmente estos protocolos? ¿O es más común que se proteja al profesor por su antigüedad y reputación? María vaciló por un momento,
y Mateo supo que había tocado un punto sensible. Nuestro compromiso es siempre con la seguridad y bienestar de los estudiantes. Sin embargo, otra pausa. Es cierto que este tipo de casos pueden ser complejos, especialmente cuando involucran a profesores con mucha antigüedad en la institución. ¿Han tenido casos similares antes? No puedo discutir casos específicos, pero puedo decirte que desafortunadamente, este tipo de situaciones no son completamente inusuales en el ambiente universitario. Mateo salió de esa oficina con sentimientos encontrados. Por un lado, parecía haber recursos disponibles para ayudar a Laura. Por otro lado, las pausas y vacilaciones de María le sugerían que el proceso no sería tan sencillo como parecía en el papel. Durante los siguientes días, Mateo implementó su propio sistema de vigilancia. Comenzó a pasar más tiempo en el edificio de humanidades, estudiando en la biblioteca del departamento que tenía vista directa a la oficina del profesor Hernández. Llevaba un registro detallado de quien entraba y salía de esa oficina, y cuando lo que descubrió confirmó sus peores sospechas. Laura iba a la oficina al menos 3 veces por semana, siempre después de clases, y se quedaba entre 1 y 2 horas. Pero no era la única. Sofía, la estudiante de primer año, también había comenzado a tener tutorías regulares. Y había una tercera estudiante, Carolina, de tercer año, que Mateo no conocía personalmente pero que había comenzado a aparecer en el registro también. Un patrón comenzó a emerger. Todas eran estudiantes jóvenes, todas necesitaban mantener buen promedio por razones económicas, becas, trabajos, expectativas familiares, y todas habían mostrado el mismo cambio de comportamiento, de participativas y sociables a calladas y evasivas. Mateo decidió que necesitaba una estrategia más directa. Durante un receso entre clases, se acercó a Sofía. «Hola, Sofía. Soy Mateo, de cuarto año». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Hola, he notado que has estado teniendo muchas tutorías con el profesor Hernández. ¿Cómo van?». La reacción de Sofía fue inmediata y reveladora. Sus ojos se llenaron de pánico y comenzó a balbucear. Sí, es que la materia es muy difícil y el profesor está siendo muy amable al ayudarme y...». Sofía la interrumpió suavemente. «No tienes que explicarme nada. Solo quería que supieras que si alguna vez necesitas hablar con alguien, o si te sientes incómoda con algo, puedes contar conmigo». «¿Por qué dices eso?». Su voz era apenas un susurro, porque a veces los profesores pueden malinterpretar su rol. Y los estudiantes pueden sentirse presionados a aceptar situaciones que no son apropiadas. Sofía lo miró por un largo momento, y Mateo pudo ver una lucha interna en sus ojos. Finalmente, negó con la cabeza. «Todo está bien. El profesor Hernández solo me está ayudando». Pero la forma en que lo dijo, la tensión en su voz, la manera en que sus manos temblaban, le dijeron a Mateo todo lo que necesitaba saber. El punto de inflexión llegó una semana después, durante lo que se convertiría en la confrontación más directa que Mateo había presenciado. Era un jueves por la tarde, y como se había vuelto costumbre, estaba estudiando en la biblioteca del departamento. Vio a Laura dirigirse hacia la oficina del profesor con su ahora familiar expresión de resignación y desesperanza. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Laura llevaba una carpeta bajo el brazo, y su paso era más decidido de lo usual. Cuando llegó a la oficina, tocó la puerta y entró. Mateo no pudo escuchar la conversación inicial, pero después de unos minutos, las voces comenzaron a elevarse. Decidió acercarse, usando como pretexto que necesitaba algo del laboratorio de computación que estaba en el mismo pasillo. Cuando llegó cerca de la oficina, pudo escuchar claramente la discusión que se desarrollaba adentro. «No, profesor. No puedo seguir haciendo esto», decía Laura con una firmeza que Mateo no había escuchado en semanas. «Laura, creo que estás siendo muy emotiva. No es momento para decisiones precipitadas». «¿Emotiva? ¿Le parece emotivo que un estudiante se niegue a hacer lo que me está pidiendo que haga?» «Nadie te está pidiendo que hagas nada, Laura. Solo te estoy ofreciendo una oportunidad de mejorar tus calificaciones a través de un trabajo extra». «Si malinterpretaste la naturaleza de nuestras sesiones». «No malinterpreté nada». La voz de Laura se quebró.
Usted sabe exactamente lo que ha estado haciendo. Y sabe que yo no tengo opción porque necesito aprobar esta materia. Laura, tu tono es completamente inapropiado. Creo que estás bajo mucho estrés y no estás pensando claramente. Estoy pensando más claramente que nunca. He estado documentando todo. Tengo fechas, horarios, grabaciones de audio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo pudo sentir la tensión incluso desde el pasillo. Cuando el profesor Hernández habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz paterna y condescendiente que había estado usando. Era fría, calculadora, amenazante. Laura, creo que no entiendes completamente las implicaciones de lo que estás diciendo. Acusar a un profesor de conducta inapropiada es algo muy serio. Especialmente cuando no tienes evidencia real de nada inapropiado. Tengo evidencia. ¿Tienes evidencia de qué, exactamente? ¿De qué te ofrecí tutorías adicionales? ¿De qué trabajamos juntos para mejorar tus calificaciones? ¿De qué invertí tiempo extra en tu educación? Usted sabe que es más que eso. Lo que yo sé es que eres una estudiante que estaba reprobando mi clase y que vino a mi oficina desesperada, pidiendo cualquier oportunidad de pasar. Lo que yo sé es que fuiste tú quien sugirió que harías cualquier cosa para aprobar. Y ahora, aparentemente, estás arrepentida de las decisiones que tomaste libremente. Eso no es verdad. ¿No es verdad que viniste a mi oficina suplicando por una segunda oportunidad? ¿No es verdad que dijiste que harías cualquier cosa por pasar? ¿No es verdad que continuaste viniendo voluntariamente a estas sesiones durante semanas? Mateo pudo escuchar el llanto de Laura y su corazón se partió. El profesor estaba usando la misma táctica que había escuchado antes, hacer que la víctima se sintiera responsable de su propio abuso. Además, continuó el profesor con voz aún más fría, ¿quién crees que van a creer? ¿A una estudiante que está reprobando, que tiene problemas económicos, que trabaja de mesera en las noches para pagarse los estudios? ¿O a un profesor con 20 años de experiencia, con reconocimiento nacional, sin una sola queja en su expediente? Otras estudiantes. ¿Qué otras estudiantes, Laura? Sofía, ¿qué está pasando mi clase con excelentes calificaciones gracias a las tutorías? Carolina, ¿qué está agradecida por la atención extra que le he dado? ¿Vas a convencerlas de que destruyan sus propias carreras académicas para apoyar tus fantasías? El silencio se extendió por varios minutos. Mateo estaba temblando de rabia, pero sabía que interrumpir ahora podría empeorar las cosas para Laura. Finalmente, escuchó la voz del profesor, ahora de vuelta a su tono paternalista. Laura, entiendo que estás bajo mucho estrés. La universidad puede ser abrumadora, especialmente para estudiantes que están luchando financieramente. A veces, ese estrés puede hacer que interpretemos mal situaciones normales, que veamos problemas donde no los hay. Esto no es normal, murmuró Laura. ¿Qué no es normal? ¿Que un profesor dedique tiempo extra a ayudar a un estudiante con dificultades? ¿Que trate de mentorear a alguien con potencial? Laura, si realmente crees que algo inapropiado ha ocurrido, tienes todo el derecho de reportarlo. Pero piensa cuidadosamente en las consecuencias. No solo para mí, sino para ti. Para tu futuro, para tu familia. Hubo otro largo silencio, y luego Mateo escuchó pasos acercándose a la puerta. Se alejó rápidamente y se escondió en el laboratorio de computación. Cuando Laura salió de la oficina, su estado era peor que nunca. Caminaba como zombi, con los ojos completamente vacíos. Ya no estaba llorando, era como si hubiera alcanzado un punto más allá del llanto, más allá del dolor emocional normal. Mateo la siguió a una distancia prudente. Laura se dirigió al baño más cercano y estuvo allí durante casi una hora. Cuando finalmente salió, se dirigió directamente a la salida del edificio. Era entonces cuando Mateo tomó la decisión que cambiaría todo. No podía simplemente observar más. Tenía que actuar. Esa noche, Mateo se sentó en su cuarto con su laptop abierta y comenzó a escribir un reporte detallado de todo lo que había observado durante las últimas semanas. Incluyó fechas, horarios, comportamientos observados, conversaciones escuchadas y cambios en el comportamiento de las estudiantes involucradas.
También hizo una búsqueda exhaustiva en Internet sobre el profesor Hernández. Lo que encontró fue interesante: había trabajado en 3 universidades diferentes durante su carrera. En cada una, había permanecido entre 5 y 7 años antes de buscar nuevas oportunidades en otra institución. Para la mayoría de las personas, esto parecería una progresión normal de carrera. Pero para Mateo, ahora parecía un patrón sospechoso. Decidió enviar correos electrónicos anónimos a las universidades anteriores, preguntando si recordaban al profesor Hernández y si había alguna razón particular por la que hubiera dejado sus posiciones. No esperaba respuestas, pero tenía que intentarlo. Para su sorpresa, 2 días después recibió una respuesta de un profesor jubilado de una de las universidades anteriores. Recuerdo al profesor Hernández. Era competente académicamente, pero hubo rumores. Nunca nada que se pudiera probar oficialmente, pero había un patrón de estudiantes que se quejaban informalmente. La administración prefirió no renovar su contrato cuando expiró, aunque oficialmente fue porque buscó mejores oportunidades en otro lugar. La respuesta confirmó las sospechas de Mateo. El profesor Hernández había estado haciendo esto durante años, posiblemente décadas, moviéndose de una universidad a otra cuando las cosas se ponían demasiado calientes en un lugar. El viernes de esa semana, Mateo implementó su plan. Llegó temprano a la universidad y se dirigió directamente a la oficina de María González en Servicios Estudiantiles. Hola, soy el chico que vino a preguntar sobre protocolos de acoso la semana pasada. Sí, te recuerdo. ¿Has decidido reportar la situación? Sí. Pero antes necesito que me garantices algo. María se puso seria inmediatamente. ¿Qué necesitas? Necesito que las estudiantes involucradas estén protegidas académicamente desde el momento que se abra la investigación. No pueden sufrir represalias en sus calificaciones o su estatus académico, por supuesto. Eso es protocolo estándar, y necesito que entiendan que las estudiantes pueden estar demasiado asustadas para hablar inicialmente. Pero tengo evidencia que puede comenzar la investigación. ¿Qué tipo de evidencia? Mateo sacó su teléfono y reprodujo la grabación que había hecho semanas atrás. María escuchó con una expresión de creciente horror. Dios mío, murmuró cuando terminó la grabación. ¿Cuándo fue esto? Hace 3 semanas. Pero he estado documentando un patrón de comportamiento desde entonces. Le entregó el reporte detallado que había preparado, completo con fechas, horarios y observaciones. María leyó el reporte en silencio, ocasionalmente haciendo anotaciones. Cuando terminó, levantó la vista con una expresión grave. Esto es muy serio. Voy a contactar inmediatamente al coordinador académico y al director del departamento. ¿Estás dispuesto a testificar oficialmente? Sí. Pero más importante, ¿van a proteger a las estudiantes? Absolutamente. El profesor Hernández será suspendido inmediatamente pending la investigación. Sus clases serán reasignadas. Y las estudiantes tendrán acceso a apoyo psicológico y académico. Y si las estudiantes inicialmente niegan que algo malo pasó, es común. Las víctimas de abuso de poder a menudo sienten vergüenza o miedo de represalias. Pero con la evidencia que has proporcionado, podemos proceder con la investigación incluso si inicialmente no cooperan. Por primera vez en semanas, Mateo sintió una chispa de esperanza. Los eventos se desarrollaron rápidamente después de eso. El lunes siguiente, el profesor Hernández no apareció a clase. En su lugar, había un profesor sustituto que explicó que el profesor Hernández estaba temporalmente indisponible y que él tomaría la clase por el resto del semestre. Mateo observó las reacciones de Laura, Sofía y Carolina. Las 3 parecían confundidas al principio, luego aliviadas, luego preocupadas. Era exactamente la secuencia de emociones que él había esperado. Después de la clase, María González apareció en el aula. ¿Podría hablar con Laura Montenegro, Sofía Ruiz y Carolina Vega? Hay algunos asuntos académicos que necesitamos discutir. Mateo vio cómo las 3 estudiantes se miraron entre sí con pánico. Pero siguieron a María fuera del aula. Lo que pasó después, Mateo lo supo días más tarde a través de María. Inicialmente, las 3 estudiantes negaron que hubiera ocurrido algo inapropiado.
Pero cuando María les explicó que ya tenían evidencia y que no estaban siendo investigadas sino protegidas, gradualmente comenzaron a abrirse. Laura fue la primera en hablar completamente. Una vez que comenzó, fue como si una represa se hubiera roto. Contó todo, las tutorías que gradualmente se volvieron más personales, las insinuaciones sobre su situación económica, las amenazas veladas sobre su futuro académico y finalmente las demandas explícitas. Sofía y Carolina siguieron poco después. Sus historias eran casi idénticas, el mismo modus operandi, las mismas manipulaciones psicológicas, el mismo abuso de poder. 2 semanas después, Mateo se encontró con Laura en la cafetería. Era la primera vez que la veía sonreír en meses. Gracias, le dijo simplemente. ¿Por qué? Por no mirar hacia otro lado. Por hacer algo cuando yo no podía. ¿Cómo estás? Mejor. Todavía es difícil, pero saber que no fue mi culpa, que no estaba loca, que no era la única, eso ayuda mucho. Y el proceso legal está avanzando. Aparentemente, cuando comenzaron a investigar, encontraron más casos. Estudiantes de años anteriores que nunca habían hablado están empezando a aparecer. María dice que podría haber hasta 12 víctimas en total. Mateo sintió una mezcla de satisfacción y horror. Satisfacción porque finalmente se había hecho justicia, horror porque se dio cuenta de cuántas estudiantes habían sufrido en silencio durante años. Laura, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué te hizo finalmente ir a su oficina ese día con la carpeta? ¿Qué cambió? Laura sonrió tristemente. Me di cuenta de que si yo no hacía algo, él iba a seguir haciéndole lo mismo a otras chicas. Vi cómo comenzó a acercarse a Sofía de la misma manera que se había acercado a mí, y no pude soportar la idea de que otra persona pasara por lo que yo estaba viviendo. Fuiste muy valiente. No me sentí valiente. Me sentí aterrorizada. Pero a veces tienes que hacer lo correcto aunque tengas miedo. El profesor Hernández renunció por motivos personales antes de que la investigación oficial concluyera. Pero María le aseguró a Mateo que su renuncia no detendría el proceso y que su expediente académico reflejaría las razones reales de su partida. Las estudiantes afectadas recibieron apoyo académico y psicológico. Sus calificaciones en la clase fueron ajustadas para reflejar su trabajo real, no las manipulaciones del profesor. Laura mantuvo su beca, Sofía pudo continuar sus estudios sin problemas y Carolina recibió el apoyo que necesitaba para procesar lo que había experimentado. La universidad también implementó nuevas políticas sobre interacciones profesor-estudiante, incluyendo capacitación obligatoria sobre acoso y abuso de poder, y protocolos más claros para reportar y investigar este tipo de casos. Pero para Mateo, lo más importante fue ver cómo Laura gradualmente volvía a ser la persona participativa y entusiasta que había sido al principio del semestre. Durante las últimas clases con el profesor sustituto, ella volvió a levantar la mano, a hacer preguntas, a interactuar con sus compañeros. ¿Sabes?, le dijo un día después de clase, hay algo irónico en todo esto. ¿Qué? La clase era sobre ética periodística. Y resultó que la lección más importante sobre ética la aprendimos fuera del aula. Mateo asintió. Había aprendido que a veces hacer lo correcto requiere coraje, pero que el costo de no hacer nada es siempre mayor que el costo de actuar. También había aprendido que el abuso de poder prospera en el silencio y que a veces todo lo que se necesita es una persona dispuesta a hablar para que todo el sistema corrupto se desmorone. Mientras caminaban juntos por el campus esa tarde soleada, Mateo se dio cuenta de que había sido testigo y parte de algo más grande que un caso individual de acoso. Había sido parte de un proceso de justicia, de sanación y de esperanza. Y por primera vez en meses, cuando sonó la campana de fin de clases, no sintió dread sino anticipación por el día siguiente. 3 semanas habían pasado desde que el profesor Hernández había renunciado por motivos personales y Mateo pensaba que finalmente todo había terminado. Las pesadillas habían disminuido, Laura parecía estar recuperándose y la vida universitaria había vuelto a cierta normalidad. Pero esa tranquilidad se desmoronaría en un solo día, de la manera más aterradora que jamás había imaginado. Todo comenzó con una llamada de María González a las 7:30 de la mañana del lunes. Mateo, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Es sobre Laura. El tono de pánico en su voz hizo que a Mateo se le helara la sangre. ¿Qué pasó?
Está bien, solo ven. Ahora, cuando llegó a servicios estudiantiles, encontró a María paseando nerviosamente por su oficina. Tenía ojeras que sugerían que no había dormido, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café. María, ¿qué está pasando? Laura ha desaparecido. Las palabras golpearon a Mateo como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que ha desaparecido? No ha asistido a clases desde el viernes. Sus compañeras de apartamento dicen que no llegó a dormir el sábado por la noche. Su familia la está buscando desesperadamente, pero ¿no puede ser solo que necesite tiempo? Ha pasado por mucho. María negó con la cabeza gravemente. Hay más. El viernes por la tarde, Laura vino a mi oficina muy agitada. Dijo que había descubierto algo sobre el profesor Hernández, algo que cambiaba todo. Quería mostrarme unos documentos, pero le dije que regresara el lunes porque tenía que atender una emergencia con otro estudiante. Mateo sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Qué tipo de documentos? No lo sé. Se fue antes de que pudiera preguntarle. Pero Mateo. María hizo una pausa, como si fuera difícil continuar. La policía encontró su auto abandonado en el estacionamiento del centro comercial. Las llaves estaban adentro, el motor apagado, pero no había signos de forcejeo. ¿Crees que esto tiene que ver con Hernández? No lo sé. Oficialmente, él ya no está en la ciudad. Se supone que se mudó a otro estado después de renunciar. ¿Pero qué? Algo no encaja, Mateo. Todo este caso, desde el principio, ha tenido aspectos extraños que no logro entender completamente. Después de salir de la oficina de María, Mateo no pudo concentrarse en nada. Sus clases pasaron como una neblina, y todo lo que podía pensar era en Laura y en lo que había querido mostrarle a María. Durante el almuerzo, decidió ir al apartamento de Laura. Necesitaba ver si había alguna pista sobre lo que había descubierto. El complejo de apartamentos donde vivía Laura era uno de esos lugares típicos para estudiantes, barato, funcional, pero no muy bien mantenido. Laura compartía un apartamento de 2 habitaciones con 2 compañeras, Ana y Melissa, ambas estudiantes de enfermería. Cuando Mateo tocó la puerta, Ana la abrió con los ojos rojos e hinchados de llorar. Mateo, ¿verdad? Laura ha hablado de ti, sí. Vine a ver si podía ayudar de alguna manera. ¿Han encontrado algo en su habitación que pueda dar alguna pista? Ana negó con la cabeza. La policía ya revisó todo. Pero honestamente, no sabemos qué buscar. Todo parece normal, excepto que, ven, te muestro. Ana lo llevó a la habitación de Laura. Era un espacio pequeño pero acogedor, con fotos familiares en las paredes, libros apilados en el escritorio y ropa colgada ordenadamente en el closet. A primera vista, parecía completamente normal. Mira esto, dijo Ana, señalando hacia el escritorio. Laura siempre fue muy organizada con sus estudios. Tenía un sistema específico para todo, carpetas por materia, códigos de colores, fechas en cada documento. Pero mira, Mateo se acercó al escritorio. Había papeles esparcidos como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Libros abiertos, carpetas volcadas, hojas sueltas por todas partes. ¿Así estaba cuando la policía llegó? No. Así estaba cuando nosotras regresamos el sábado por la noche. Laura había estado aquí ese día y claramente había estado buscando algo. Mateo comenzó a examinar los papeles más de cerca. La mayoría eran notas de clase normales, pero algo llamó su atención. Entre los documentos había impresiones de páginas web sobre registros públicos, historiales de empleo y artículos de periódicos locales de diferentes ciudades. Ana, Laura había mencionado que estaba investigando algo, no específicamente, pero las últimas semanas había estado muy concentrada en algo. Pasaba horas en la computadora, hacía llamadas extrañas, pedía prestados libros de la biblioteca que no tenían nada que ver con sus clases. ¿Qué tipo de libros? Libros sobre periodismo investigativo, registros públicos, cómo buscar información sobre personas. Pensamos que era para algún proyecto de clase. Mateo sintió un escalofrío.
Laura había estado investigando por su cuenta y aparentemente había encontrado algo significativo. ¿Puedo revisar su computadora? La policía se la llevó. Pero Ana vaciló. Laura tenía una cuenta de correo electrónico secundaria que usaba para cosas personales. No creo que la policía supiera de ella. ¿Conoces la contraseña? Ella me la había dado una vez cuando necesité imprimir algo mientras estaba fuera. Era el nombre de su perro de la infancia, Toby 2019. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Laura, en lo que había descubierto, en dónde podría estar. A las 3 de la mañana, se levantó y abrió su laptop. Acceder a la cuenta de correo secundaria de Laura se sintió como una violación de su privacidad, pero las circunstancias eran extraordinarias. Después de varios intentos, logró entrar usando la contraseña que Ana le había dado. Lo que encontró lo dejó sin aliento. La carpeta de correos enviados de las últimas 2 semanas era como un registro detallado de una investigación periodística profesional. Laura había estado contactando universidades de todo el país, buscando información sobre el profesor Hernández. Había escrito a antiguos colegas, estudiantes de universidades anteriores, incluso a periodistas locales en ciudades donde Hernández había trabajado, pero no era solo información sobre él. Laura había estado investigando a otros profesores también. Nombres que Mateo no reconocía, pero que aparentemente estaban conectados de alguna manera. Un correo en particular le heló la sangre. Para investigación.privada.martinez@gmail.com de laura.montenegro.investigación@gmail.com. Asunto: información sobre red de profesores. Fecha: viernes, 3:42 de la tarde. Señor Martínez, gracias por la información que me proporcionó sobre el profesor Hernández y sus conexiones. Lo que me ha contado va mucho más allá de lo que imaginaba. He confirmado las conexiones con al menos 6 profesores en diferentes universidades que siguen el mismo patrón, permanecen en cada institución entre 5 a 7 años. Siempre hay rumores no oficiales sobre comportamiento inapropiado con estudiantes y siempre se van por mejores oportunidades antes de que surjan problemas serios. Pero lo más aterrador es lo que descubrí sobre el sistema de recomendaciones entre ellos. Aparentemente, cuando uno de ellos necesita cambiar de universidad, los otros proporcionan referencias brillantes y ayudan a conseguir posiciones en nuevas instituciones. Es como una red de protección mutua. He encontrado evidencia de que esto ha estado sucediendo durante al menos 15 años. ¿Cuántas estudiantes han sido víctimas en todo este tiempo? Tengo documentos que prueban las conexiones, registros de comunicaciones entre ellos, e incluso evidencia de que han compartido información sobre estudiantes problemáticas, es decir, aquellas que podrían reportarlos. Voy a entregar todo a servicios estudiantiles mañana lunes. Esto tiene que parar. Laura. Mateo releyó el correo varias veces, sintiendo como cada línea añadía una nueva capa de horror a la situación. Laura no había descubierto solo a un profesor abusivo, había destapado toda una red organizada. Siguió leyendo los correos y encontró intercambios con una investigadora privada llamada Carmen Martínez, quien aparentemente se especializaba en casos de abuso en instituciones académicas. Los correos contenían detalles escalofriantes sobre cómo operaba la red. Según la información que Laura había recopilado, había al menos 8 profesores involucrados en esta red, distribuidos en universidades de 6 estados diferentes. Tenían un sistema sofisticado. Cuando uno de ellos empezaba a generar demasiadas sospechas en una universidad, los otros lo ayudaban a conseguir una posición en una nueva institución. Las referencias brillantes que se proporcionaban entre ellos aseguraban que ninguna investigación real se llevara a cabo, pero lo más siniestro era que aparentemente mantenían una lista compartida de estudiantes que habían causado problemas. Esto significaba que las víctimas que intentaban hablar o transferirse a otras universidades podrían encontrarse con que su reputación ya había sido manchada antes de llegar. El último correo en la cuenta de Laura era de la investigadora privada, enviado el viernes a las 6 de la tarde. Laura, urgente, he recibido información de que tu investigación puede haber sido detectada. Una de mis fuentes me dice que hubo contacto entre varios miembros de la red en las últimas 48 horas. Es posible que sepan que los estás investigando.
Te sugiero que no vayas sola a ningún lugar hasta que podamos hablar. He contactado a las autoridades federales porque esto cruza líneas estatales. No entregues los documentos a servicios estudiantiles todavía. Es posible que haya complicidad institucional más alta de lo que imaginamos. Llámame inmediatamente, Carmen. Mateo miró la hora del correo, 6 de la tarde del viernes. Laura había desaparecido el sábado por la noche. ¿Había visto este mensaje? ¿Había llamado a Carmen? Con manos temblorosas, Mateo buscó el número de Carmen Martínez en los correos anteriores y la llamó. Era casi las 4 de la mañana, pero esto no podía esperar. ¿Carmen Martínez? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Mateo Ramírez. Soy amigo de Laura Montenegro. Ella ha desaparecido. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Desde cuándo? El sábado por la noche. Encontré su cuenta de correo secundaria y vi su correspondencia con usted. Dios mío. Esto es exactamente lo que temía. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué tan peligrosa es esta red? Carmen suspiró profundamente. Mateo, lo que Laura descubrió es solo la punta del iceberg. Astorrar ha estado operando durante décadas. No son solo profesores predadores individuales, es un sistema organizado que protege a abusadores en el nivel más alto de la educación superior. ¿Pero por qué desaparecería Laura? Ya habían echado al profesor Hernández, porque ella descubrió algo que amenaza a todo el sistema, no solo a un individuo. Y hay evidencia de que algunos administradores universitarios de alto nivel están involucrados en encubrir esto. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos asegurar toda la evidencia que Laura recopiló. ¿Tienes acceso a sus documentos físicos? Sí, puedo conseguir acceso. Segundo, no confíes en nadie de la administración universitaria hasta que sepamos quién está involucrado. Y tercero, necesitas ser muy cuidadoso. Si realmente saben que Laura estaba investigando, también podrían saber que tú estuviste involucrado en el caso original. Después de la llamada con Carmen, Mateo no pudo volver a dormir. Cuando amaneció, se dirigió directamente al apartamento de Laura. Ana y Melissa estaban preparándose para ir a clases, pero claramente no habían dormido mucho tampoco. Ana, necesito revisar las cosas de Laura más cuidadosamente. Hay algo específico que estoy buscando. ¿Qué cosa? Mateo decidió ser honesto. Laura había estado investigando una red de profesores abusivos. Puede ser la razón por la que desapareció. Los ojos de Ana se abrieron con horror. ¿Una red? ¿Quieres decir que hay más como el profesor Hernández? Muchos más. Y parece que están organizados. Las tres pasaron la mañana revisando cada documento, cada libro, cada nota que Laura había dejado. En una caja debajo de su cama, encontraron lo que estaban buscando, una carpeta gruesa marcada con proyecto especial, confidencial. Dentro había impresiones de correos electrónicos entre profesores, registros de empleo que mostraban patrones sospechosos, testimonios anónimos de estudiantes de múltiples universidades y, lo más inquietante, organigramas que mostraban las conexiones entre los profesores y ciertos administradores universitarios. Uno de los documentos era particularmente perturbador. Era una lista de nombres de estudiantes con notas al lado, transferida después de hacer ruido, reprobó todas las clases después de la denuncia, expulsada por problemas académicos, cambió de carrera después de malentendido con el profesor. Había 47 nombres en la lista. 47 vidas destruidas por un sistema diseñado para proteger a los predadores. Pero lo que realmente le erizó la piel a Mateo fue el último documento en la carpeta. Era una copia de un correo electrónico que había sido enviado desde la cuenta oficial del profesor Hernández a varios otros profesores, fechado solo 3 días después de su renuncia. Colegas, la situación aquí se ha vuelto insostenible. La estudiante Montenegro ha demostrado ser más problemática de lo anticipado. Ha estado haciendo preguntas, contactando antiguos colegas y aparentemente ha involucrado a un investigador externo. Sugiero que implementemos el protocolo de emergencia que discutimos para situaciones como esta. Es fundamental que esta información no llegue a las autoridades federales. El coordinador está al tanto y está preparando las medidas necesarias. Hernández, PD,
el estudiante Ramírez también debe ser monitoreado. Mateo leyó su propio nombre con una sensación de terror puro. No solo habían sabido que Laura los estaba investigando, también sabían de su involucración. Ana, dijo con voz temblorosa, necesitamos llamar a la policía. Y necesitamos hacerlo ahora. La siguiente hora fue un caos controlado. Carmen Martínez llegó desde la ciudad vecina, la policía local se hizo cargo de la escena y agentes del FBI fueron contactados debido a la naturaleza interestatal del caso. Pero mientras los adultos discutían jurisdicciones y protocolos, Mateo no podía quitarse de la cabeza una pregunta aterradora: si esta red había sido capaz de operar durante décadas sin ser detectada, si tenían contactos en la administración universitaria, si habían desarrollado protocolos de emergencia para situaciones como esta. ¿Qué le habían hecho a Laura? Carmen se acercó a él mientras los agentes revisaban los documentos. Mateo, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Hemos estado investigando casos similares en otras partes del país. En los últimos 5 años, han desaparecido 7 estudiantes universitarias que estaban involucradas en denuncias contra profesores conectados a esta red. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Las encontraron? Algunas. Pero no en buenas condiciones. ¿Y algunas? Carmen no terminó la frase. ¿Crees que Laura está? No lo sé. Pero sí sé que esta red es mucho más peligrosa de lo que cualquiera de nosotros imaginó inicialmente. El agente especial del FBI, un hombre llamado David Chan, se dirigió a Mateo después de revisar toda la evidencia. Señor Ramírez, necesitamos su cooperación completa en esta investigación. Pero también necesito que entienda que puede estar en peligro. ¿Qué tipo de peligro? La red que la señorita Montenegro descubrió tiene recursos significativos y conexiones en múltiples instituciones. Si se sienten amenazados, podrían tomar medidas desesperadas. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que necesitamos ponerlo bajo protección mientras investigamos. Y necesitamos que nos ayude a entender exactamente lo que Laura había descubierto. Mateo pasó las siguientes horas relatando todo lo que sabía, desde sus primeras observaciones sobre el comportamiento del profesor Hernández hasta el descubrimiento de la correspondencia de Laura. Con cada detalle que proporcionaba, la expresión del agente Chen se volvía más grave. Señor Ramírez, dijo finalmente, lo que ustedes destaparon aquí no es solo un caso de abuso universitario. Es una conspiración criminal que involucra tráfico, extorsión y posiblemente cosas peores. ¿Tráfico? Algunas de las estudiantes que desaparecieron en otros estados fueron encontradas en situaciones que sugieren tráfico sexual. Esta red puede estar usando las universidades como lugares de reclutamiento para operaciones más grandes. Mateo sintió náuseas. La idea de que Laura pudiera estar en manos de personas capaces de algo así lo llenó de un terror que nunca había experimentado. ¿Qué podemos hacer para encontrarla? Estamos coordinando con agencias de todo el país. Tenemos pistas sobre ubicaciones donde la red podría estar operando. Pero Mateo. El agente hizo una pausa. Necesito que esté preparado para la posibilidad de que cuando encontremos a Laura, ella no sea la misma persona que conocía. Esa noche, desde la casa segura donde el FBI lo había alojado temporalmente, Mateo no pudo hacer otra cosa que mirar por la ventana y preguntarse dónde estaba Laura. ¿Estaba viva? ¿Estaba sufriendo? ¿Sabía que la estaban buscando? Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Mateo. Era una voz femenina, débil, asustada. ¿Laura? Laura, ¿eres tú? Mateo, no tengo mucho tiempo. No sé dónde estoy. Un lugar como una casa grande, en el campo. Hay otras chicas aquí. Laura, ¿estás bien? ¿Te han lastimado? Estoy bien por ahora, pero Mateo, esto es mucho peor de lo que pensábamos. No es solo sobre las universidades. Es mucho más grande. El FBI está involucrado ahora. Van a encontrarte. Mateo, escúchame. El profesor Hernández está aquí. Y hay otros. Pero no son solo profesores. Hay hombres importantes, políticos, empresarios. Esto es como una organización completa. La línea se cortó abruptamente. Mateo inmediatamente llamó al agente Chen y le reportó la llamada. Minutos después,
técnicos del FBI estaban trabajando para rastrear la señal. Conseguimos una ubicación aproximada, dijo Chen una hora después. Pero Mateo, necesito que entienda que esto es ahora una operación federal de gran escala. No podemos garantizar la seguridad de la señorita Montenegro si intervienen antes de que estemos completamente preparados. ¿Qué significa eso? Significa que podríamos tener que esperar antes de actuar para asegurar que rescatemos no solo a Laura, sino a todas las víctimas y que arrestemos a toda la red. Mateo sintió una rabia que nunca había experimentado. ¿Están diciendo que van a usar a Laura como carnada? ¿Estamos diciendo que vamos a hacer lo que sea necesario para desmantelar completamente esta organización y asegurar que nunca más puedan lastimar a otra estudiante? Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Mateo. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarse en nada excepto en pensar en Laura y en las otras chicas que estaban siendo retenidas en algún lugar. El agente Chen le daba actualizaciones regulares, habían identificado la ubicación, habían confirmado la presencia de múltiples víctimas, habían identificado a al menos 12 miembros de la red que estaban en el sitio. Es una operación más grande de lo que jamás imaginamos, le dijo Chen el tercer día. No es solo una red de profesores abusivos. Es una organización criminal completa que usa las universidades como fachada para operaciones de tráfico. ¿Cuándo van a actuar? Mañana al amanecer. Pero Mateo, necesito que esté preparado. Hemos estado monitoreando la situación y hay indicaciones de que las víctimas han sufrido trauma significativo. Esa noche, Mateo no pudo dormir en absoluto. Se quedó despierto mirando el techo, pensando en todo lo que había comenzado con sus simples observaciones en una clase de ética periodística. Cómo algo que parecía tan pequeño e individual había resultado ser parte de algo tan masivo y siniestro. A las 5 de la mañana, su teléfono sonó. Era Chen. Mateo, están entrando ahora. Te mantendré informado. Las siguientes horas fueron agonizantes. Mateo no podía hacer nada excepto esperar y rezar. Finalmente, a las 11 de la mañana, Chen lo llamó de nuevo. La operación fue exitosa. Rescatamos a 17 víctimas, incluyendo a Laura. Arrestamos a 15 miembros de la red. ¿Laura está bien? Hubo una pausa. Está viva. Pero Mateo va a necesitar mucho apoyo para recuperarse de lo que pasó. Cuando finalmente pudo ver a Laura en el hospital, 3 días después, Mateo casi no la reconoció. Había perdido peso, tenía moretones que estaban sanando, y sus ojos tenían una mirada distante que lo partió en pedazos. Hola, Mateo, dijo con voz apenas audible. Laura, gracias a Dios que estás bien. Ella sonrió débilmente. No sé si, bien, es la palabra correcta. Pero estoy viva. ¿Qué te hicieron? Muchas cosas. Pero más que el daño físico, fue darme cuenta de la magnitud de lo que habíamos destapado. Mateo, esto no era solo sobre estudiantes universitarias. Había chicas de secundaria también. Algunas que habían sido reclutadas con promesas de becas falsas. No tienes que hablar de eso ahora, si tengo que hacerlo. Porque necesitas entender lo que realmente logramos. Laura le contó que durante los días que estuvo retenida, había podido observar y escuchar conversaciones entre sus captores. La red no solo operaba en universidades, tenían conexiones con escuelas secundarias, programas de intercambio estudiantil, incluso orfanatos. Era como una fábrica, Mateo. Reclutaban chicas vulnerables con promesas de educación y futuro, y luego las explotaban. Las universidades eran solo un punto en una cadena mucho más larga, pero ahora está terminado. Esta parte está terminada. Pero Mateo. Laura lo miró directamente a los ojos. El agente Chen me dijo que había redes similares operando en otros países. Esto que descubrimos puede ser solo una fracción de algo global. Los meses que siguieron fueron un proceso de sanación y justicia. Laura recibió terapia intensiva y apoyo para procesar el trauma. Los miembros arrestados de la red fueron procesados en cortes federales, con cargos que iban desde tráfico humano hasta conspiración criminal organizada. El profesor Hernández fue sentenciado a 25 años de prisión. Otros miembros de la red recibieron sentencias similares. Varios administradores universitarios fueron arrestados por complicidad, pero para Mateo,
lo más significativo fue ver cómo Laura gradualmente regresó a ser ella misma. No completamente, las experiencias habían cambiado algo fundamental en ella, pero mantuvo su fuerza, su determinación y su compasión por otros. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo un día, meses después, mientras caminaban por el campus, que ahora se sentía completamente diferente, que todo comenzó porque tú decidiste no mirar hacia otro lado. Si hubieras sido como la mayoría de las personas, si hubieras decidido que no era tu problema, nada de esto habría salido a la luz. Pero fuiste tú quien hizo la investigación real. Fuiste tú quien arriesgó todo para exponer la verdad. Pero no habría podido hacerlo si no hubiera sabido que alguien me había visto, que alguien sabía lo que estaba pasando. A veces, solo saber que no estás solo es suficiente para darte el valor de hacer lo correcto. Un año después, Laura había cambiado su especialidad a periodismo investigativo. Su experiencia, por horrible que había sido, la había inspirado a dedicar su carrera a exponer la corrupción y proteger a los vulnerables. Mateo se graduó y comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de tráfico humano. Su experiencia lo había cambiado profundamente, haciéndolo entender que a veces las personas normales se encuentran en posiciones donde pueden hacer una diferencia extraordinaria. La investigación que habían iniciado eventualmente llevó al descubrimiento de redes similares en 12 países diferentes. Cientos de víctimas fueron rescatadas, miles de predadores fueron arrestados y sistemas completos de protección fueron implementados en universidades alrededor del mundo. Pero para Mateo, el momento más impactante había sido ese día en el apartamento de Laura, cuando leyó su propio nombre en un correo electrónico de una red criminal. Fue entonces cuando entendió que el mal organizado prospera cuando las personas buenas deciden que no es su responsabilidad actuar. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que a veces, lo único que se necesita para cambiar el mundo es una persona que se rehúse a mirar hacia otro lado. Y así concluye Sombras en el Campus, una historia que comenzó con observaciones simples en una clase universitaria y terminó destapando una red criminal internacional. Esta historia nos recuerda que el mal organizado existe, que prospera en el silencio y que a menudo son las personas comunes las que tienen el poder de exponerlo y detenerlo. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre la importancia de no ser un espectador silencioso ante la injusticia, compártela. Dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque tenemos más historias como esta que necesitan ser contadas. Y recuerda, en la vida real, si ves algo que no está bien, si sospechas que alguien está siendo lastimado, no asumas que no es tu responsabilidad. A veces, tu voz puede ser la única que una víctima necesita escuchar para saber que no está sola. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Has estado alguna vez en una situación donde tuviste que decidir entre mirar hacia otro lado o actuar? Déjanos tus comentarios, tus experiencias podrían inspirar a otros a encontrar su propia valentía. Nos vemos en la próxima historia. Capítulo 2. El descubrimiento. Habían pasado 2 semanas desde que Laura dejó de asistir a clases. Oficialmente, había solicitado una pausa académica por motivos personales, pero Mateo sabía que había algo más. Decidió investigar por su cuenta. Utilizó sus conocimientos de informática para acceder discretamente a algunos sistemas de la universidad, nada ilegal, solo información pública mal protegida. Lo que encontró lo dejó helado. Laura no era la primera. En los últimos 5 años, al menos 6 estudiantes habían solicitado cambios de carrera o pausas académicas después de tomar clases con el profesor Hernández. Todas eran mujeres jóvenes con dificultades económicas o académicas que necesitaban aprobar para mantener sus becas. Pero lo que realmente le erizó la piel fue el último descubrimiento. Laura había presentado una denuncia formal ante la administración universitaria 3 días antes de desaparecer. La denuncia había sido archivada por falta de evidencia en menos de 24 horas. Mateo decidió buscar a Laura. Después de varios intentos, logró conseguir su dirección a través de una amiga común. Lo que encontró cuando llegó a su apartamento lo marcó para siempre. El apartamento estaba vacío, pero no como si alguien se hubiera mudado ordenadamente. Había signos de una salida apresurada, ropa esparcida, libros abandonados, fotos familiares dejadas atrás. En el escritorio encontró una carta sin terminar dirigida a sus padres.
No puedo explicarles por qué tengo que irme. Solo sepan que traté de hacer lo correcto, pero el sistema está diseñado para proteger a quienes tienen poder. No puedo quedarme aquí sabiendo que otras chicas van a pasar por lo mismo. He perdido mi futuro, pero tal vez pueda salvar el de ellas. La carta se cortaba abruptamente. Mateo se quedó allí, temblando, con la carta en las manos. Laura no había desaparecido por vergüenza o miedo. Había sido silenciada sistemáticamente por una institución que prefería proteger su reputación antes que a sus estudiantes. En ese momento comprendió la magnitud de lo que había descubierto. No era solo un caso aislado de abuso de poder, sino toda una red de complicidad institucional. Y él era posiblemente la única persona que conocía la verdad completa. La pregunta que lo atormentaba mientras salía del apartamento vacío era simple pero devastadora. ¿Cuántas Laura más habían sido silenciadas? Y más importante aún, ¿tendría él el valor de hacer lo que Laura no pudo? El eco de sus pasos en el pasillo vacío resonaba como una advertencia. Ahora él también sabía demasiado.